Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es una nueva entrega de lo que son la serie de videos de Macroeconomía 3, que se refieren a la teoría del crecimiento económico. Ya en los anteriores videos estuvimos viendo de manera muy rápida y muy sintética las primeras teorías que aparecieron y fuimos avanzando a través del tiempo hasta llegar a las teorías modernas del crecimiento económico. Sin más preámbulo, vamos a comenzar porque este también, al igual que el video anterior, son videos bastante extensos que requieren, ahora sí que seamos muy precisos y muy breves en lo que vamos a estar repasando para que ustedes no se me vayan a perder entre tantas cosas, ¿no? Les voy a compartir el material el día de hoy para que nos vayamos guiando a partir de aquí y ustedes puedan ir identificando todas las partes de estas teorías. Como primera diapositiva vamos a tener nuevamente la forma en la que estructuramos la información. Recuerden que esta lección pues se analiza de manera general y vamos a tener como primera instancia la teoría del crecimiento, es decir, vamos a describir en qué año surgió, quiénes son sus principales autores y en dónde surgió. Luego vamos a tener la fuente del crecimiento que va a describir esa variable o variables que son el pilar del crecimiento de la teoría de la que estemos hablando. Luego vamos a tener los rasgos característicos que van a describir las características más importantes del modelo. Así es como estructuramos todo este material que se les presenta aquí para que se guíen. Y pues bueno, ya vamos a comenzar entonces con la continuación de estas teorías modernas del crecimiento, en donde habíamos hablado del modelo neoclásico de Solow. Creo que ese fue una de las únicas teorías modernas que abordamos en el video anterior. Sin embargo, en esta vamos a hablar de algunas nuevas que son más interesantes y que seguro les van a hacer bastante ruido, les van a generar bastante interés por que son un tanto más multidisciplinarias y más actuales, se apegan más a la realidad. Entonces vamos a analizar la primera de ellas, va a ser la teoría de la regulación, eh, que se desarrolla por ahí de 1976, 1986, dependiendo de los teóricos, ¿no? Hay varios teóricos que se enfocan a analizar esta teoría de la regulación. Sus orígenes se van a encontrar en los trabajos de algunos economistas franceses de los finales de los 70 del siglo pasado. Estos pues se agrupan básicamente salen de un centro de estudios de la prospectiva y economía matemática aplicada a la planificación, lo que se abrevia como CEPREMAP, que es un centro de investigaciones en París. Y dentro de este centro de investigaciones pues está Michael Aglietta, Robert Boyer y Alain Lipietz como los principales representantes, y pues se conoce esto como la Escuela de París. Y pues finalmente es un grupo de investigación sobre la regulación de la economía capitalista. Normalmente esta escuela de París tiene varios enfoques, tiene varias vertientes. Principalmente se agrupa en dos vertientes, ambas pues comparten el rasgo en común de que buscan responder a una interrogante. ¿Cuál es esta interrogante? Es cómo funciona concretamente la estructura de las relaciones capitalistas, es decir, cómo las contradicciones generales del capital encuentran una solución, aunque siempre esa solución es parcial o provisoria, ¿no? Entonces, en este caso van a tratar de encontrar cómo es que esas contradicciones en el capital logran salir a flote o logran salir adelante a pesar de que son, bueno, de que generan grandes problemas en los mercados, por ejemplo. En general, la teoría de la regulación en cualquiera de sus vertientes muestra cierta simpatía por los estudios de largo plazo y tiene pues cierto sesgo hacia la macroeconomía heterodoxa que está fundada por Kalecki y por Keynes, bueno, por las ideas de Kalecki y de Keynes. La importancia asignada a los problemas estructurales del crecimiento económico y pues los intereses que puedan llegar a tener por las relaciones entre el Estado y la economía. Los regulacionistas se proponen explicar mediante factores endógenos que la interrupción del crecimiento económico sostenido logrado durante aproximadamente 30 años, que es el periodo de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial,
Dicen que este crecimiento económico sostenido es la consecuencia, bueno, que la interrupción de este crecimiento sostenido que había venido teniendo la economía es como consecuencia del agotamiento del modo de desarrollo que el pasado había dado, bueno, que se dio en el pasado en el mismo crecimiento económico, lo cual significa que este, esta interrupción en el crecimiento económico es parte de un ciclo. Ese ciclo es consecuencia de que el modelo ya está demasiado agotado. Entonces, para ellos, el crecimiento económico rápido y sostenido en el largo plazo y con pleno empleo, no significa como la excepción a la regla, ¿no? Más bien no es como una regla, es como una excepción. Entonces, estos teóricos regulacionistas van a rechazar la teoría neoclásica del equilibrio general sin, pues, pretender ser propiamente una teoría general alternativa, ¿no? Tampoco quieren implementar totalmente las teorías de Keynes. La regulación, más que nada, significa reconocer que el ajuste recíproco de las decisiones de los agentes económicos a lo largo del tiempo no puede reducirse al ajuste realizado por el mercado, es decir, no todo se puede explicar por el mercado como lo postulan los clásicos y los modelos neoclásicos y liberales, ni tampoco pues se puede resolver por la sola intervención del Estado en el otro extremo, ¿no? En el caso de la teoría de Keynes, porque pues el Estado finalmente es un manipulador de variables. Entonces, pues bueno, dicen que esta relación no se puede dar en ninguno de los dos extremos. Ellos más bien plantean que cada persona no puede ser pensada sino en su relación con otros individuos, es decir, bueno, socialmente y en el marco de las instituciones. Los individuos pueden hacer cambios en las formas de organización económica sin que dichas modificaciones estén predeterminadas. Se trata de una teoría más que nada contingente respecto a la evolución histórica y geopolítica de cada territorio como tal, ¿no? Bueno, por lo tanto, la regulación es explicada como un elemento endógeno a la reproducción del capital a través de un conjunto estructurado y coherente de articulaciones y procedimientos que están relacionados con la sociedad, son procedimientos sociales. Para uno de los teóricos más importantes de esta corriente, que fue Robert Boyer, la teoría de la regulación es un modo de funcionamiento global de un sistema. Es la conjunción de ajustes económicos asociados a una configuración dada de las relaciones sociales, de las formas institucionales y de las estructuras que pues, se llevan a cabo en una economía. Cada modo de regulación históricamente esto establecido ha permitido al capitalismo resolver temporalmente esas contradicciones inherentes a la reproducción ampliada del capital y alcanzar procesos durables y estables del crecimiento económico. Sin embargo, los periodos de regulación funcionan eficazmente y no son como tal periodos de equilibrio. Las economías, bueno, los regulacionistas mencionan que las economías no tienden al equilibrio, al contrario, tienden continuamente a situarse en una situación de desequilibrio. De este modo, la regulación va a funcionar como una reabsorción de desequilibrios. Por lo tanto, esta teoría en términos generales plantea que hay que ver el funcionamiento global de un sistema económico en el que se tienen varios protagonistas, en el que los protagonistas son el Estado, son el individuo, son las empresas, y todo se tiene que conjuntar de manera social. No se puede analizar únicamente las cosas por separado. No podemos explicar aquellos desequilibrios únicamente por los movimientos del mercado, ni tampoco por la intervención del Estado, sino más bien hay que analizar el modo de funcionamiento global de todo de cómo se articula la sociedad y cómo funciona la sociedad a largo plazo. Eso es en términos generales la teoría de la regulación. Aquí entre los rasgos principales tenemos que esta apertura a otras disciplinas va a permitir utilizar conclusiones que tienen que ver con la historia, con la sociología, con la ciencia política, el derecho, las relaciones de trabajo, y todo esto como si provinieran de una hipótesis propia de esta escuela, ¿no? Utilizan todas estas teorías para poder estudiar los conflictos
que surgen permanentemente en el modo de desarrollo, por lo tanto, se compone de manera multidisciplinaria, ¿no? Esto, como les digo, es en términos generales cómo funciona la teoría de la regulación. Eh, es un tanto más como ya no tan economizada, ya no tan enfocada en la cuestión de los supuestos económicos, los supuestos matemáticos, esos axiomas que muchas veces se tienen en cuanto a producción, a consumo, a crecimiento de la población, ¿no? Bueno, eso por esta teoría. Posteriormente vamos a analizar otra de las teorías, que es el modelo de los distritos industriales. Uno de los primeros autores, y no más bien el primero que se ocupó explícitamente del fenómeno de la concentración de las actividades económicas en un único espacio, fue nada más y nada menos que Alfred Marshall. Él atribuye el origen de tales concentraciones a causas como la dotación de recursos naturales que existen en un territorio, a las decisiones políticas explícitas o incluso a circunstancias históricas, ¿no? De cómo se va desarrollando las economías en cada territorio. Por lo tanto, las economías pues, se pueden beneficiar de ventajas ligadas a su localización espacial, y esto ha sido objeto de investigación por más de un siglo. Marshall afronta el estudio de los distritos industriales y se focaliza en modo preciso en lo que son los procesos según los cuales grupos de empresas localizadas en un área geográfica pueden beneficiarse del mismo tipo de economía presente al interior de esas grandes empresas. Para Marshall, un distrito industrial pues trae grandes ventajas al disponer de un mercado de trabajo constante. Cuando crece este distrito industrial, también crecen la población de trabajadores formados y especializados, de los cuales el distrito pues, puede beneficiarse para seguir creciendo. Al mismo tiempo, la localización en una única área va a favorecer el crecimiento de los proveedores, obteniendo así pues, una eficiencia de costos gracias a una extrema división social del trabajo. Eh, bueno, el distrito industrial como tal es como, bueno, la podemos definir como una comunidad estable en donde se afirma una identidad cultural local, que es como muy fuerte y que goza de una concreta expertise industrial, ¿no? Que se dedican específicamente a una industria. El distrito industrial es, en sustancia, pues un entretejido socioeconómico en donde las fuerzas sociales van a cooperar con las económicas, y las uniones de amistad y de relaciones de proximidad se van a encontrar en la base de la difusión de los conocimientos. Este es un caso muy común. Hay ciertos distritos industriales que nosotros conocemos como parques industriales en algunos casos. Existen en algunos estados de la República y son como comunidades cerradas. Alguna vez me comentaron que existía una comunidad industrial en un parque industrial de Aguascalientes, en donde se desarrollan muchos de los automóviles, muchas autopartes, y se construyen los automóviles de la marca Kia. Me comentan que ahí es como una mini ciudad de personas que viven económicamente de ese parque industrial, ¿no? Y que tienen incluso sus camioncitos que pasan por ellos, que los dejan en su casa y los llevan al trabajo. Es ya como una forma de vida, ¿no? Entonces, el distrito es pensado como un único conjunto social y económico. Ahí existen lo que son fuertes interrelaciones entre la esfera social, política y económica. El funcionamiento de por ejemplo, de una de las economías es moldeado por el funcionamiento y por la organización de otras. El éxito de que, bueno, ¿en qué recae el éxito de un distrito? Pues no va a pertenecer únicamente a la cuestión económica, sino también va a tener como principales protagonistas los aspectos sociales, institucionales, que también son de gran importancia. Las concentraciones territoriales de empresas, especialmente aquellas conformadas por empresas pertenecientes al mismo sector industrial o a sectores que están, como se dice, verticalmente integrados, es decir, que tienen una actividad económica similar, este, eh, va a, van a producir beneficios que son externos a la misma firma y que derivan exclusivamente de la localización territorial.
o de una mayor disponibilidad de mano de obra especializada, mayor velocidad de la circulación de las mercancías o de la información técnica y comercial que se genera. También va a haber mayor disponibilidad de servicios de proveedores sectoriales y finalmente, pues el conocimiento que los potenciales clientes tienen de la existencia de esa concentración territorial de la oferta, es decir, cuando los consumidores ya saben a dónde recurrir para adquirir algún producto o para poder hacerse de uno de esos bienes. Los factores que impulsan la mayor competitividad de estas áreas no solo son técnicos, sino también son sociales, ¿no? Ya lo mencionábamos, el estructurarse dentro de una comunidad como tal. Entonces el aumento de la productividad no va a depender solo de las cantidades empleadas de los factores de producción, que en este caso pues son trabajo, recursos naturales, capital, tecnología y todo esto. Entonces el aumento de la productividad no solo depende de esto, sino también depende de la forma como estos factores son organizados y son combinados al interior de los procesos de producción y en los diferentes ámbitos territoriales. Así pues, el grado de organización socioterritorial, por llamarlo de alguna manera, va a complementar y ampliar la eficacia de una organización al interior de una cadena productiva. No puede aislarse, por lo tanto, la organización de proyectos de integración productiva de los procesos socioterritoriales, ya que estos pueden acelerar o retardar la evolución productiva que se genera por las relaciones estrictamente económicas que existen. Entonces, al igual que la teoría que vimos anteriormente, la de la regulación, la teoría del crecimiento de los distritos industriales nos da guía o nos marca que el estudio del crecimiento económico debe de ser multisectorial, debe de ser eh, multi, multidisciplinario, ¿no? En donde podamos estudiar diferentes aspectos que le dan lugar a lo que es el crecimiento, no únicamente no puede depender de una sola cosa. Bueno, otro de los rasgos característicos que podemos ver aquí es que el éxito del distrito, pues como lo mencionábamos anteriormente, va a pertenecer no solamente al reino económico, sino a todos los aspectos que se engloban dentro de ese distrito, ¿no? Aquí podemos ver en el material que les presento un distrito industrial marshalliano. Esto es como un esquemita que nos presentó Marshall acerca de cómo se desarrolla un distrito industrial. Entonces, por una parte, nuestros puntitos azules, bueno, azul como fosforescente, van a ser nuestros proveedores, nuestros puntitos azul fuerte van a ser los clientes, azul rey, y nuestras empresas van a ser estos puntitos azules que se encuentran en el centro. Entonces hay una interrelación entre todos estos puntitos, como ustedes pueden ver, que se desarrolla dentro de un circulito que se conoce como distrito industrial. Entonces, esta es como la idea que planteó Marshall y que retomaron algunos teóricos, entre los que destaca Beccatini, que parte pues, precisamente de los escritos marshallianos, ¿no? Y ya hacen una teoría un tanto más moderna. Sin embargo, pues tiene su origen desde la cuestión marshalliana. Bueno, esto por la parte de los modelos de distritos industriales. Ya por último, dentro de las teorías que vamos a analizar de manera sintética y muy general, vamos a hablar un poco de las teorías de crecimiento endógeno. Aquí también no vamos a profundizar tanto en alguna en específico, porque a lo largo del curso vamos a retomar estas de manera particular. Vamos a explicar cada una de ellas de manera particular y en una sola sesión. Por lo tanto, esto lo vamos a abordar de manera muy general. Dentro de las teorías modernas del crecimiento económico están las teorías de crecimiento endógeno. Recuerden que casi la gran mayoría de las teorías de crecimiento clásicas, las que vimos en el primer video que hicimos acerca de esto, atribuyen todo su crecimiento económico a factores exógenos. Entonces aquí ya cuando incorporamos la cuestión endógena, pues ya tenemos una teoría más moderna. Entonces, según los modelos de crecimiento neoclásico, puede haber crecimiento a largo plazo solo si existen mejoras tecnológicas. Eso es lo que nos plantean los modelos de crecimiento exógeno. Pero pues no va a haber un progreso tecnológico dentro del propio modelo. Por esta razón, pues el progreso tecnológico debe de suponerse exógeno, ¿no? Como lo mencionábamos.
Si deseamos explicar los determinantes del crecimiento económico a largo plazo, sin tener que recurrir a esos factores exógenos, debemos de abandonar algunos de los supuestos neoclásicos que hemos planteado antes, con el fin de dar lugar a la teoría del crecimiento endógeno o nueva teoría del crecimiento. La nueva teoría del crecimiento está principalmente representada por los trabajos de Paul Romer, que lo desarrolló de 1986 a 1990, por el trabajo de Robert Lucas en 1988, el de Robert Barro en 1990, el de Revelo en 1991. Sin embargo, todos estos teóricos van a tener un desarrollo previo a ellos, que data de 1962 con los trabajos de Arrow y de Frankel, ¿no? Estos modelos surgen ante una necesidad de explicar tres hechos, más, ¿no? Pero específicamente se agrupan en tres principales hechos en los que la teoría neoclásica ha fallado. Ha fallado en muchísimas cosas, ¿no? Y todos lo sabemos, pero principalmente estas teorías del crecimiento endógeno se enfocan en resolver estos tres puntos. El primero es el que los modelos de crecimiento endógeno debían de explicar por qué las economías de los países industrializados producen cantidades mucho mayores de las que se producían hace un siglo o más. Romer plantea, por ejemplo, en 1990 que el producto por hora trabajada en Estados Unidos, hoy en día, bueno, en 1990 que escribió esta teoría, era 10 veces el producto por hora trabajador que hacía 100 años antes, es decir, que en 1890. Entonces, la explicación de esto, según Paul Romer, estaría en el cambio tecnológico. El segundo punto o la segunda explicación o falla que surge a través de la teoría neoclásica es que había que explicar el crecimiento del capital humano, es decir, del desarrollo de la fuerza de trabajo efectiva como resultado de las nuevas tecnologías educativas. Y finalmente, esta teoría también debía explicar la divergencia sistemática en el crecimiento de las economías del mundo, es decir, por qué crecen tan desigualmente, ¿no? Entre las principales herramientas teóricas utilizadas por los modelos de crecimiento endógeno para resolver estos tres problemas, pues se encuentran las funciones de producción con rendimientos constantes a escala o crecientes a factor de producción acumulable. La introducción de factores como la educación y el capital en el trabajo bajo la fórmula de capital humano y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mercado mundial son algunos de los aportes de estos economistas de crecimiento endógeno. Con estos cambios introducidos al modelo neoclásico tradicional, se halló que el crecimiento del producto puede ser indefinido, pues los retornos a la inversión del capital en sentido amplio, es decir, los que incluyen ya la parte del capital humano, no necesariamente se reducen a medida que la economía se desarrolla. Este proceso, o más bien en este proceso, la difusión del conocimiento y de las externalidades producidas por el avance tecnológico van a ser cruciales, pues van a compensar la tendencia de los rendimientos marginales decrecientes de la acumulación de capital. Recordemos que en las teorías de crecimiento neoclásico hay rendimientos decrecientes a la hora de acumular el capital. En este sentido, para eso dice que la cuestión de la introducción del capital humano y de los avances tecnológicos van a reducir o van a amortiguar de alguna manera estos rendimientos marginales decrecientes que existen en esa acumulación de capital. Además, para esta teoría, el crecimiento económico no es totalmente independiente de la política económica, pues esta va a tener efectos permanentes sobre el crecimiento de largo plazo. La teoría del crecimiento endógeno va a ser útil para los países subdesarrollados. Bueno, va a ser útil en general para explicar cualquier tipo de economía, sin embargo, va a ser como una opción o una esperanza para aquellos países subdesarrollados en vías de desarrollo o como se les conoce actualmente como economías emergentes, porque ofrece una alternativa en la que el crecimiento no únicamente va a depender del comercio, a diferencia de otras teorías de corte neoclásico, ¿no? En el cual el comercio es el motor de crecimiento, sino que aquí puede depender de algunos otros factores que se desarrollen dentro del modelo, ¿no? Entonces, esta es la idea principal que plantea esta teoría de crecimiento endógeno.
Y pues bueno, la acumulación de capital humano va a surgir frecuentemente como una característica esencial dentro del crecimiento y el desarrollo económico, porque pues bueno, todos los modelos de la nueva teoría del crecimiento van a destacar la presencia de externalidades que se van a originar en el proceso de cambio tecnológico. Y estas externalidades solamente se van a poder amortiguar o equiparar cuando se tiene el capital humano, eh, pues ahora sí que preparado para esos cambios, ¿no? Bueno, entonces la nueva literatura considera que el crecimiento es un proceso endógeno al sistema económico y que el cambio tecnológico tiene un lugar dentro del proceso de producción como que es como una respuesta propia de los agentes económicos a las señales de los precios. Esto significa que pues las economías no únicamente pueden depender de factores exógenos, sino que también el hecho de todo lo que puedan desarrollar internamente dentro de su modelo va a significar algo poderoso, ¿no? En el sentido del crecimiento económico. Bueno, las teorías, como les dije, de Robert, Barro y Lucas, las vamos a estudiar detalladamente a lo largo que vayamos avanzando en el curso, pero se van a dar cuenta que el capital humano juega un papel muy, muy importante dentro de estas teorías. No sé, em, si ustedes estén enterados o empapados un poco del mundo laboral actual, en donde pues básicamente las empresas valoran mucho el capital humano, ¿no? Como tal, la preparación, el hecho de tener la capacidad de poder realizar diversas actividades que se planteen. Anteriormente decían, es que cuando salen de la escuela los tenemos que educar otra vez, ¿no? Era lo que decían los empresarios. Pero la idea de productividad dentro de estos modelos es que eso no pase, que las personas ya tengan la capacidad de poder desarrollar esas actividades. Estos modelos o teorías de crecimiento endógeno no crean que son muy diferentes de las que plantea los postulados neoclásicos, ¿eh? O sea, también tienen un trasfondo económico y matemático muy fuerte, sobre todo matemático. Eh, la única diferencia básica es que estos tratan de incorporar esos aspectos, como les dije, esos aspectos sociales de cambio tecnológico y también de capital humano dentro de los modelos ya existentes. Por lo tanto, sí es una revolución en términos del análisis de las teorías del crecimiento, pero tampoco es algo que cambie tanto esa perspectiva que se tiene de la economía en los modelos neoclásicos, esa economía que está matematizada, que está estructurada en ecuaciones eh, en funciones de producción, en funciones de utilidad, en rendimientos crecientes, decrecientes a escala y todo lo demás. Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Por aquí les dejo algunas lecturas que son interesantes acerca de estas tres teorías. Por ahí ya les dejaré su actividad. Pero pues de momento nos quedamos hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho el video y espero que me acompañen en el siguiente, donde ya vamos a empezar a entrar de lleno en algunas de las teorías que vimos ahorita, pero ya de manera muy particular. Entonces, bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho, no olviden darme like al menos y pues bueno, bye.